Muy buenas, paz y bien a todos. Vamos a comenzar hoy la explicación de la dictadura franquista en España. Vamos a hacerlo con algunos de los estándares que habíamos empezado a ver el último día, si os acordáis. Habíamos hablado ya de las etapas, habíamos hablado de la organización política, vamos a ver hoy el contexto internacional y vamos a ver también la crisis final, estándares 65 y 66. Si os acordáis, habíamos hablado ya de cuál era esta evolución política del franquismo en líneas generales. Yo lo que vamos a hacer es añadir o comentar un poco más en profundidad la parte de la coyuntura internacional. O sea, cómo afectó la situación internacional al franquismo, tanto el primer franquismo hasta el año 59 como al segundo franquismo y a los últimos años del régimen hasta el año 75. Comenzamos con la década de los años 40 y ahí tenemos dos etapas. Después de la Guerra Civil, durante el año 39 es cuando termina la Guerra Civil, comienza la Segunda Guerra Mundial hasta el año 45. En esos años el franquismo va a tener que vivir con una situación de posguerra, muy influenciado por Italia y por Alemania. Aquí hay un personaje clave que es Ramón Serrano Súñer, el que llamaban el cuñadísimo. Van a ser unos años en los que aumenta la represión mediante dos leyes que ya habíamos visto el último día, la de responsabilidades políticas y la ley de represión de la masonería y el comunismo. Y aquí hay que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial el franquismo adoptó dos posiciones. Al principio se declaró neutral hasta el año 41. Entre el año 41 y el 43 adoptó una postura de no beligerancia. Es cuando cobra importancia la División Azul, el cuerpo de voluntarios que van a enviar a luchar al frente ruso, en la URSS. Y a partir del año 43, con el retroceso de las fuerzas del eje, va a pasar otra vez a una posición de neutralidad. Aquí podríais enlazarlo, acordaros, con las leyes fundamentales que se empiezan a hacer esos años. A partir del año 45 hasta el año 51 tenemos una etapa de aislamiento. La conferencia de Potsdam, en el año 45, determina la no admisión de España en la ONU. Al año siguiente hay una resolución por la cual no se admite que España pertenezca a organismos internacionales. Incluso se aconseja la retirada de los embajadores. La exclusión del Plan Marshall va a ser posiblemente el principal problema al que va a tener que enfrentarse el franquismo, que no se puede aprovechar de esas ayudas económicas que Estados Unidos va a prestar al resto de países europeos, aliados principalmente, y también la no admisión en la OTAN va a ser otro de los problemas del franquismo de esta etapa. Durante esos años, los únicos apoyos con los que va a contar va a ser con Argentina, un país donde Perón, por ejemplo, pues aportó bastante ayuda alimentaria. También el apoyo de Portugal, con la dictadura también que había militar de Salazar, el apoyo de Irlanda y, sobre todo, el apoyo de la Iglesia. Digamos que en este momento es cuando podemos empezar a hablar de que ya se impone el modelo nacional católico. Destaca sobre todo la Acción Católica Nacional de Propagandistas y Martín Artajo, que va a ser ministro de Asuntos Exteriores y que va a ser la principal figura de este acercamiento del régimen a la Iglesia Católica. También en el primer franquismo, pero en una tercera etapa, tenemos un aperturismo. ¿Por qué? Principalmente por la Guerra Fría. La lucha que se va a librar durante estos años por las posiciones, por un lado, de Estados Unidos y todos los países occidentales, y por otro lado, la URSS y todos los países aliados de la URSS, es a lo que se denomina Guerra Fría, y España aquí se va a acabar posicionando del lado de Estados Unidos. Esto va a provocar, pues, el aperturismo
de las instancias internacionales, y de hecho nos encontramos con que en 1950 ya vuelven los embajadores. España va a entrar ya en la OMS, en la FAO, en la OIT. Vamos a asistir ya, por tanto, a un aperturismo en esas instancias que llevarán a que en el año 52 se le permita entrar en la UNESCO. Pero destacamos sobre todo el año 53. Es un año clave para el régimen de Franco, porque ahí asistimos a los pactos de Madrid, por un lado, por el cual Estados Unidos va a tener bases militares aquí en España. España llega a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que en el año 59 visitará, y ahí tenéis la imagen, España, el abrazo con Franco. Y además de ese pacto o esos pactos de Madrid, tenemos el concordato con la Santa Sede, con el Papa Pío XII, por el cual la Iglesia se va a hacer con el control o con el predominio en la vida civil, moral, educativa del régimen. De ahí viene también que sean años en los que los católicos, principalmente ya con el Opus Dei y con los primeros tecnócratas, se van a hacer con el control del gobierno por encima de los partidarios de un modelo más de la falange, por ejemplo, de aquel nacional sindicalismo que habíamos visto al principio. No obstante, pese a estos éxitos del régimen, que se completan con la entrada en el año 1955 en la ONU, también va a haber algunas circunstancias adversas, por ejemplo, el enfriamiento de relaciones con Argentina, el régimen de Perón, que quería cobrar las ayudas alimentarias y que no va a haber pues recompensadas como ellos pretendían esas ayudas, las primeras protestas obreras o la pérdida del protectorado de Marruecos en el año 56. Llegamos así a la segunda etapa del franquismo a partir del año 59. En esos años, del 59 al 69, vamos a encontrarnos en España con la etapa del desarrollismo. El plan de estabilización del año 59 va a dotar a España de mecanismos, principalmente económicos, aunque van a ir acompañados de algunas aportaciones políticas que van a favorecer pues lo que se conoció con ese nombre, el desarrollismo o el desarrollismo económico de España. Aquí se van a imponer los tecnócratas. Laureano López Rodó va a ser su principal representante, y también algunos de los personajes que venían del movimiento nacional, de la falange, pero más reformistas, como va a ser Manuel Fraga. Esos años siguen siendo años de Guerra Fría, donde España mantiene el apoyo a Estados Unidos, aunque es verdad que también intentó pues favorecer un modelo de hispanidad y favorecer también las relaciones con los países árabes, que le reportaban pues algunos beneficios. Son años de conflictos, por ejemplo en el año 1962, acordaros del contubernio de Múnich, volveremos a hablar de él cuando hablemos de la oposición, y en el año 1968 se va a asistir tanto a la independencia de Guinea como al bloqueo del Peñón de Gibraltar, incluso físicamente con una verja, que va a ser pues un intento de lograr que fuese devuelto el territorio de Gibraltar a España. En el año 69, la cesión de Ifni a Marruecos termina con ese proceso de independencia de las colonias que teníamos al norte de África, solamente quedará el Sáhara, y ese año también, 1969, es el año en el que el caso Matesa hace saltar por los aires este modelo de desarrollismo amparado en los tecnócratas. La última etapa son los años finales, que los veremos también ahora, del año 69 al 75. Ese caso Matesa del que os hablaba hace un momento va a provocar pues que Franco deje todo el poder en manos de los inmovilistas. Aquí Carrero Blanco, que va a llegar a ser primero vicepresidente y después presidente del gobierno, se apoyará en López Rodó y va a ser quien encabece ese intento de frenar esos avances del desarrollismo, porque achacaban a esos avances reformistas el hecho de que hubiese aumentado la oposición o las protestas en la calle. Ya hablaremos, como os decía antes, de esa oposición.
Las huelgas, el terrorismo de ETA, que aunque es verdad que había nacido en el 59, va a cobrarse su primera víctima en el año 68, o del FRAP, posteriormente también de otro grupo que es el Grapo. Pues ese terrorismo va a conllevar que se lleguen a decretar hasta 2 estados de excepción, que se vuelvan a imponer penas de muerte, que el top pues alcance un 60% de todos los casos que a lo largo de su historia pues había criminalizado, pues el 60% va a ser en esta etapa, y también asistimos a una presión internacional para evitar sobre todo las sentencias a penas de muerte que solamente podrían pues ser conmutadas, en este caso por el jefe del Estado. En alguna ocasión sí que lo va a hacer, pero en otras las va a mantener hasta el final. Por eso tenemos que hasta el año 75 siga habiendo condenas a pena de muerte en España. Algunos otros acontecimientos importantes son que en el año 1970, aunque España había pedido ya antes la entrada en la Comunidad Económica Europea, no lo va a conseguir, pero en el año 70 se firma un acuerdo preferencial de relaciones entre España y la Comunidad Económica Europea. En el año 73, la Asamblea de Obispos va pues a firmar ya un documento por el cual piden perdón por haber apoyado, digamos, al franquismo, y donde se produce la separación o piden la separación ya entre la Iglesia y el Estado, encabezados por Vicente Tarancón, Enrique y Tarancón. Hablaremos también de él cuando hablemos de la oposición. Ese mismo año 73 es el año de la crisis del petróleo a nivel internacional, y esto también va a llegar a España y va a provocar pues un conflicto. El año 74 se produce la Revolución de los Claveles en Portugal, que va a ser, bueno, pues digamos una bocanada de aire fresco para la oposición. En el país vecino se acaba con la dictadura militar que había vivido pareja al franquismo. Y en el año 75 se produce la Marcha Verde, por la cual Marruecos va a conseguir el Sáhara español. En esos años, recordad que es cuando se asesina a Carrero Blanco, y va a ser sustituido por Arias Navarro, que va pues a crear un gobierno, sobre todo con personalidades del movimiento nacional, liderados por Utrera Molina. Y ya que estamos en la última etapa, pues podemos hablar de la crisis final del franquismo. Esa crisis final del franquismo, que como os decía antes, pues va a estar protagonizada por el aumento de las protestas, de las huelgas, de los enfrentamientos en la calle, del terrorismo, la Operación Ogro, que es con la que se conoce el asesinato de Carrero Blanco en diciembre del 73, el proceso 1001 contra varias personalidades, bueno, varios miembros de comisiones obreras, y la llegada de Arias Navarro como nuevo presidente de gobierno, traído por la camarilla del Pardo, los que estaban en torno a Franco. El ascenso aquí del búnker, unas posiciones cada vez más inmovilistas, sobre todo con Girón de Velasco, y los problemas de orden público. La Omeide o el arresto del obispo de Bilbao son claros ejemplos de que también desde dentro del régimen había oposición a este último franquismo. Por parte de los partidos, pues por un lado el Partido Comunista y por otro lado el PSOE, van a crear la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Los tenéis desarrollados también en los apuntes, y que son pues dos intentos de unir a las fuerzas de oposición. Al final, en el año 1975, se van a unir en lo que se conoció como la Platajunta. Ahí tenéis las tres principales organizaciones terroristas, ETA, FRAP y Grapo, y las ejecuciones y penas de muerte que provocaron la respuesta internacional. La Marcha Verde, por el Sáhara español, reclamada por Hassan II, que aprovecha la agonía ya de Franco para conseguir pues que le sean cedidos estos territorios. Una cronología de estos últimos años del régimen, y por fin nos encontramos ya con la muerte de Franco y el final de esta etapa. Acordaos que el franquismo no termina tanto con la muerte de Franco, o no solo, sino con la autodisolución de las Cortes franquistas posteriormente en el año 1977. Pues hasta aquí estos dos estándares.